Muy bien, esta mañana mi deseo es compartir este tema con ustedes. Es el comienzo de 7 temas. Básicamente persigo 2 objetivos. Uno, para personas que están dando los primeros pasos en la fe cristiana, guiarles a lo que es el corazón de nuestra fe. Tantas veces la gente me pregunta, pastor, resúmame la Biblia en un sermón. Y este es el resumen que hoy voy a presentar. Este tema vendría a ser el umbrella que abarca todo lo que viene después. Hoy doy el tema principal y después vamos a analizar cada uno de los componentes. Como les digo, si usted está dando los primeros pasos, le aliento a que escuche el tema de hoy y si hay conceptos que le resultan nuevos, en los próximos domingos, si el Señor nos da gracia, creo que van a quedar mucho más claros. El segundo objetivo que persigo es que los creyentes que ya conocen a Cristo aprendan a presentar el plan de salvación. Hoy lo que voy a hacer es presentarles el corazón de la Biblia. Esto que yo voy a hacer esta mañana aquí con ustedes, un grupo de 300 personas, usando un PowerPoint, yo lo he hecho también en una casa de familia, sentado alrededor de una mesa, con un papel y un lápiz. Lo he hecho en Starbucks, lo he hecho en miles de lugares. Y puedo confesar y testificar que Dios me ha bendecido y muchas personas han aceptado al Señor como resultado de esta presentación. Así que les ruego a todos, creo que Dios nos quiere hablar, a los que están dando los primeros pasos, como a los veteranos también, hacernos obreros más útiles en sus manos. ¿Les parece bien? Muy bien, bueno. Entonces vamos a ir a la próxima transparencia. Les voy a pedir a todos que leamos en voz alta esta afirmación que viene del Señor Jesucristo y se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. El Señor, hablando de la razón por la cual vino a la tierra, dijo, ¿cómo dijo? Otra vez, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor estaba hablando de los demás, de otros que vienen a la vida para destruirla y para sacarnos a muchos del error de vivir bajo las sombras, de vivir un espejismo. El Señor, al hacer esta afirmación, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, nos recuerda de que el ser humano tiene una necesidad apremiante y es la de vivir feliz. Tristemente, hay muchos seres que en el día de hoy quisieran ser felices, pero están buscando esa felicidad en el lugar equivocado. El Señor dijo, yo vine para que ustedes sean felices, para que tengan una vida abundante con propósito. Ahora, la pregunta es, si usted saliera a hacer una encuesta por las calles de Pasadena, si le preguntara a todos sus familiares y a sus amigos, ¿qué necesitamos en esta vida para ser felices? ¿Cuáles serían las respuestas que escucharíamos? A ver. Al tope de la cabeza siempre poderoso caballero es don dinero. ¿Estamos de acuerdo? Dinero y mucho dinero. Y no negamos que el dinero tiene importancia porque nos permite vivir, comer, vestirnos, comprar medicina. Nadie puede ser feliz en la pobreza en nuestro continente, esa gente que vive debajo de una choza, de una chapa de zinc contra un barranco, sin agua, sin medicinas. No. Alguien dijo, el dinero no hace la felicidad. Grave error. La avaricia es otro tema. Pero el dinero lo necesitamos. ¿Qué más? Muchos dicen, para ser feliz yo necesito ser famoso. Quiero hacer una carrera y cosechar los aplausos de la mayor cantidad de personas posibles. Otros dicen, para mí felicidad es alcanzar la cima del poder, ser el político, hacer carrera, ser el presidente de la nación, que todos me saluden y me reverencien. Otros dicen, llegar al tope en mi carrera, ser el especialista número 1 en el mundo. Quiero destronar a Bill Gates y a Steve Jobs. Bueno, Steve Jobs está medio difícil, ¿ok?
Para otros, la vida de abundancia se resume en buenos momentos, diversiones, placer. Para otros, buenos amigos. Oh, qué lindo que es tener una colección de buenos amigos con quien pasar momentos muy lindos. Otros nos dicen realizar mi vocación profesional. He venido a este mundo con una vocación y la quiero cumplir, y mi felicidad va a ser si la puedo realizar. Bueno, todo esto tiene mucho de interesante y creo que todos algo de razón tienen. Pero la pregunta que les hago es esta: ¿cuántas personas conocieron ustedes en este mundo que tuvieron todo esto y no fueron felices? Personas que tuvieron toneladas de dinero, fama, poder, eran el número uno, placer, de todo, en abundancia, como ustedes y yo jamás lo hemos conocido. Yo pertenezco a otra generación. Cuando yo era chico, ayer nomás, los que dominaban la escena en popularidad, que eran los ídolos en todo el mundo, eran básicamente una persona y un grupo musical: Elvis Presley y los Beatles. Elvis Presley, ¿se acuerdan de él? Acá hay varios que tienen canitas como yo, creo que lo deben haber escuchado, conocido. Qué cantorazo que era el rey, qué vozarrón que tenía, impresionante el chico. Y sin embargo, ¿cómo murió? ¿Tenía plata? Que tenía plata. Tenía un avión más grande que el presidente de Estados Unidos en aquellos años. Tenía fama, tenía poder, ¿Qué es lo que le faltó a Elvis? ¿Por qué se quedó con la vida truncada? ¿Por qué murió tan joven? Porque cometió el error que cometen muchos, y es no comprender que vida de abundancia comienza con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que nos puede dar 5 cosas que ustedes y yo estamos buscando y muchas veces no sabemos qué es. Lo primero que Dios te quiere dar es amor, amor sincero, amor genuino. Alguien que te ame a ti por quién eres tú, no por lo que prometes hacer. Alguien que no importa cuántos defectos tengas, Él nunca te va a dar las espaldas. Dios es el único en este mundo que te ama a ti con un amor que nadie ha conocido. Segundo, Dios es el único que te puede dar seguridad. Alguien que te proteja no importa qué día del año, no importa dónde estés. Tercero, Dios es el único que te puede dar paz. Esto tiene que ver con el interior. Independientemente de las circunstancias. No importa que tengas riqueza, que tengas pobreza. Cuando Dios viene a tu vida, tú eres vencedor sobre todas las circunstancias que la vida te pueda tirar. Podrás vencer contra los vientos que vengan en contra y serás feliz el día que el viento venga a favor. San Pablo, uno de los creyentes más distinguidos, dijo: he aprendido a estar contento, no importa cuáles sean las circunstancias. Así es el verdadero cristiano. Tiene paz, puede estar enfermo y tiene gozo. Además, Dios es el único que nos puede dar un propósito. ¿Qué quiero decir? Que mis hermanos, ¿quién eres tú? Si te guías por las teorías de Darwin, tú eres un chimpancé que ha evolucionado. Así que empezá a rascarte las pulgas nomás y dale que va. ¿Somos eso ustedes y yo? ¿Un mero eslabón en la cadena evolutiva? ¿Somos animales con ropa? ¿Es eso lo que somos? Hay seres humanos que tristemente sí viven así, pero no. Tú y yo no somos un chimpancé evolucionado. Tú y yo somos seres creados por la mano de un Dios omnipotente, que no solamente te hizo a su imagen y semejanza, sino que te mandó a este mundo con un propósito y una misión que quiere que tú cumplas. Y esa misión es darle a conocer a Él. Porque lamentablemente en el mundo en que vivimos, Dios es la persona más ignorada. Es por eso que muchas veces hago la pregunta: si usted ganara, de repente le llegara una herencia de una tía que ni conocía, $1.000 millones,
La pregunta es hecho tantas veces, ¿usted seguiría trabajando? La mayoría de la gente me dice que sí. Y entonces miren la segunda pregunta. ¿Seguiría trabajando en el trabajo en el cual está? Ah, no. Me gustaría hacer con mi vida algo significativo. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Ustedes y yo somos más que comida y vestido. Eso fue lo que nos enseñó el Señor. Ustedes somos más que un mero ser humano que come y muere, se reproduce y muere. Ustedes y yo, dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ustedes y yo tenemos un alma eterna. Anhela cosas grandes, anhela cosas hermosas. Dios te ha dado un propósito a ti. Te quiere para Él, para un propósito gigantesco. Además, Dios es el único que nos puede dar un destino eterno. Ustedes y yo, con nuestro conocimiento, con la ciencia, llegamos hasta el día de la muerte. Allí no podemos pasar. Más allá, no hay nada que ustedes y yo podamos hacer. Está más allá de nuestro alcance, está más allá de nuestras posibilidades. Dios es el único que sabe lo que hay del otro lado y es el único que nos puede llevar al otro lado. Mejor dicho, al mejor de dos destinos, porque hay dos que esperan. Y entonces uno dice, Señor, si tú tienes un plan tan hermoso, si tú tienes una vida de abundancia que abarca cosas tan gloriosas y todo eso viene de chapa, ¿conocen el término? Todo eso viene de regalo extra. Y uno dice, pero Señor, ¿y entonces por qué no estamos disfrutando de esta vida de abundancia que tú tan generosamente nos ofreces? Bueno, acá viene el tema que nadie quiere escuchar. Y es que en ese gráfico simple hemos tratado de resumir de que entre Dios y usted y yo y toda la raza humana ha habido una separación, ha habido un corte en las relaciones por culpa de esa palabra fea que se llama pecado. El día que nuestros padres cayeron en la tentación y en el pecado, se cortó la relación. Adán y Eva no murieron en ese momento, vivieron hasta los 900 años, pero se cortó la relación con Dios y en ese momento comenzaron a morir. Comenzaron a morir físicamente y perdieron la vida de abundancia. De un lado quedó Dios, que es un Dios santo, que no puede tolerar el pecado. Y del otro lado quedó la raza humana, que ahora se tenía que tapar y tenían que los cargos de la conciencia y empezaban a acusarse el uno a otro. Y vaya infierno que nos sigue hasta el día de hoy. La Biblia es tremenda con este tema. Las consecuencias del pecado, nos dice Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron, eso se refiere a usted, a mí, están destituidos, no pueden alcanzar la gloria de Dios, no pueden gozar la vida de abundancia. El ser humano en su condición natural, separado de Dios, puede acumular riqueza, poder como Elvis, como los Bee Gees, como Kurt Cobain, como tantos, y sin embargo terminan con un balazo en la cabeza. Separados de Dios, estamos separados de la vida de abundancia. Lo peor de todo, Romanos nos recuerda una vez más, porque el salario del pecado es... Usted y yo trabajamos 30 días al mes y al final del mes tenemos el cheque. La consecuencia de nuestro trabajo nos trae un cheque. El pecado a usted y a mí nos trae la muerte. Ese es el cheque que nos paga el diablo. Ese es el cheque que nos da Dios por haber violado su santidad, por haber violado sus mandamientos, por haberle dado las espaldas, por no amarle. El profeta Isaías nos recuerda, vuestros pecados han hecho separación entre Dios y ustedes. Es la realidad, es la triste realidad. El profeta en ese mismo párrafo dice, el oído del Señor está inclinado, los ojos del Señor miran sobre tu vida, pero el pecado barrió con la posibilidad de una vida de abundancia. Y los seres humanos corremos detrás del dinero, corremos detrás de esto.
Y parece ser que cuanto más trabajamos, menos nos alcanza. Cuanto más esfuerzo, más rápido se disipa todo. Y uno dice, Señor, qué grave la cosa. Entonces la pregunta es, si el pecado trajo esta separación, y Dios es el que me quiere dar lo que usted dijo, pastor, amor, ¿cómo hago para recuperarla? Bueno, acá es donde entra la gran confusión. Vamos al próximo gráfico. Allí tienen a un lado a Dios con su ira, con su santidad. Que Adán cometió un solo pecado y trajo el infierno a la tierra. Del otro lado está la raza humana. Y entonces, si Dios está separado de nosotros, lo que nos dicen mucho es, haga un puente. Reconcíliese con Dios, póngase bien con Dios. Y entonces, los puentes que la mayoría trata son la religión. La religión básicamente te dice, usted tiene un problema. Usted está separado de Dios. Usted se tiene que reconciliar con Dios si quiere tener vida de abundancia. Por lo tanto, es hora que cambie su vida. Es hora que corrija sus errores. Es hora que deje de pecar. Si usted quiere que Dios sea propicio a usted, usted tiene que acabarla con el pecado. Ahora, el gran problema es este. La religión no nos deja ninguna esperanza. ¿Por qué? Porque el pecado vive dentro nuestro. Si yo le dijera a usted, hoy usted deje de pecar y de aquí hasta el día de su muerte no peque más y Dios lo acepta, ¿alguno puede cumplir con eso? No me decepcionen. Ni yo, nadie. La religión es una carga, es una maldición. Es decirte, haz, trabaja. Ustedes se dan cuenta que en la religión, si depende de nuestros esfuerzos, de nuestros méritos, nunca podremos tener paz de conciencia. Porque ¿cuándo alcanzamos la aceptación de Dios? ¿Cuándo logramos que Él nos diga, bueno, te perdono? No en esta vida, si es como dice la religión. Y entonces, ahí está. Subimos a la persona una maquinita de caminar y camina y no avanza un milímetro. La religión no puede cruzar el puente entre la pecaminosidad humana y la santidad infinita de Dios. Alguien nos dice, bueno, pero yo no le hago mal a nadie. Es la moral. Yo soy un buen ciudadano, pago mis impuestos en términos, yo no me meto con nadie, yo no le hago mal a nadie. Usted a mí no me puede venir a decir que soy pecador. Bueno, mis hermanos, el pecado no lo defino yo, el pecado lo define Dios. El pecado es una afrenta contra la santidad de Dios. Si tú toda tu vida no amaste a Dios de corazón sincero, estás en pecado, cometiste el peor pecado. Y entonces se dan cuenta. Uno dice, pero Señor, otros nos dicen, bueno, probemos con las religiones de misterio. Si pudiéramos ver las religiones del Oriente, en una de esas Buda, es decir, frótele la pancita, venga y fróteme la mía, también le va a ir mejor, creo. No va por ahí la cosa. Tanta gente en este mundo buscando religiones de misterio va y mete la cabeza en la boca del león y terminan metidos en demonios y en poderes que usted no quiere saber que le dominen. Otros nos dicen, bueno, practiquemos la yoga. En este mundo es cuestión de controlarnos a nosotros mismos. Y mejor que nadie me mueva el púlpito porque me voy al suelo. Ustedes saben, es cuestión de, con el budismo también, aplacar los deseos, controlar mis deseos, apagar todo y ser una persona que vive sin tener problemas. El problema es que el diablo está vivo y te anda buscando y te va a arruinar todos los planes. Y otros nos dicen, bueno, tratemos la yoga y la dieta orgánica. Bueno, si usted come mejor, le va a ir mejor, El cuerpo va a durar más.
pero no lo va a poner bien con Dios. Y entonces uno dice, y si nada de todo esto funciona, ¿qué hacemos? Bueno, antes de decirles la solución, quiero que comprendan un concepto fundamental. Y es lo que Dios define como santidad y el estándar de excelencia que espera de usted en la vida. Dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido a los humanos que mueran una vez y después el juicio, ustedes después que nos vayamos de este mundo tenemos que comparecer delante del Creador. Tenemos que comparecer delante de Dios. Usted, sus hijos, todos. Nadie se va a escapar de ese día. Y la pregunta es, ¿cuál es el estándar de medida? ¿Cuál es el patrón de medida por el cual Dios nos va a juzgar a ustedes y a mí? Bueno, eso es lo que intenta graficar ese dibujito. Y es que si en la balanza de la justicia divina, de un plato usted y yo fuéramos examinados, el patrón de medida, la pesa que decide todo es el Señor Jesucristo. Ahora yo le hago la pregunta a usted, señor, señora. Si el destino eterno de mi alma depende de que yo pueda equiparar la balanza con Jesús, que nunca cometió un pecado, que nunca cometió un error, ¿qué chances tengo yo de ser salvo? ¿Qué chances tengo yo de escapar del infierno? ¿Qué chance tengo yo de escapar del juicio de Dios, del castigo de Dios? Yo estoy manchado como un tigre. Un leopardo tiene pocas manchas comparadas con las mías. Ustedes y yo hemos escrito enciclopedias completas, página tras página de pecados. Y un día vamos a ser comparados con el Señor. ¿Quién de nosotros puede decir, yo? ¿Alguien aquí puede levantar la mano? Nadie. En todo el universo no hay un ser humano que pueda levantar la mano. No me puedo salvar yo. No se puede salvar el Papa. No se salva nadie. Cristo con su santidad nos condena a todos al infierno. No hay escapatoria. Y entonces uno se pregunta, Señor, ¿y cómo es eso que tú dijiste? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Si el pastor nos acaba de decir que tú nos hundes a todos en el océano. Es que lo que nadie podía hacer, hubo alguien que lo hizo por nosotros. Y la pregunta es, ¿qué hizo Dios por nosotros? En estos días de Navidad hemos escuchado y leído el anuncio de los ángeles. Tengo buenas noticias para ustedes. Ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Próximo gráfico. ¿Quién podía unir la distancia entre la santidad infinita de Dios y el pecado humano que nos ha degradado completamente y nos ha hecho hijos de Satanás? El único que podía unir a Dios con su santidad y la raza humana perdida es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué el Señor? ¿Por qué era importante que Cristo venga a este mundo? ¿Por qué Él se tuvo que encarnar? ¿Por qué Él tuvo que nacer en Belén? ¿Por qué Él vivió como vivió? ¿Por qué se entregó a la muerte? Porque en esa cruz Dios pudo unir la santidad de Dios con la raza humana rebelde. ¿Qué queremos decir? Tu pecado y el mío necesita ser pagado. Tú y yo le tenemos que pagar a Dios lo que hicimos. ¿Cómo se lo vamos a pagar? Sufriendo toda la vida en el infierno. Esa no es una buena alternativa. Cuando Cristo tomó nuestra naturaleza, Él se hizo como tú, como yo, para poder morir como hombre, cargando tu pecado, tu castigo, tu vergüenza, mi culpa, sufriendo el infierno, para que tú y yo pudiéramos ser restaurados al Padre.
Y como Dios que era el único que podía pagarle la deuda que la raza humana le debe a Dios el Padre. Ahora ustedes se dan cuenta por qué Cristo hace toda la diferencia. ¿Por qué el diablo siempre ataca a la persona de Cristo? Hay una religión falsa que le golpean la puerta con el atalaya y le dicen, Cristo es el arcángel Gabriel. Si Cristo era el arcángel Gabriel, el cristianismo no vale 2 centavos, porque el arcángel Gabriel no puede pagar la justicia de Dios, la deuda tuya. Alguien dice, pero yo con mi sacrificio, ¿qué vas a pagar tú? ¿Qué puedo pagar yo ante la justicia infinita de Dios que ha sido violada? No, solamente una persona, Dios hecho hombre en Cristo Jesús, yendo a la cruz para cargar el castigo que tú y yo merecemos. Sí, Él es el único. Él es el único puente. Él es el único camino de regreso a la casa del Padre. Por eso los apóstoles, después que el Señor resucitó de entre los muertos, salieron a proclamar, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado debajo del cielo en que podamos ser salvos. Buda no te puede salvar, Mahoma no te va a salvar, la yoga no te va a salvar, nadie te va a salvar. El único que te puede dar vida de abundancia, porque te puede reconciliar con Dios, se llama Cristo Jesús. Ahora, Cristo, cuando murió una sola vez. Y su muerte tiene tanto valor que no tiene que ser repetida esa muerte. Espero que lo capte. Cuando a usted le dicen tiene que venir y comulgar y todos los domingos estar tomando del pancito y esto y aquello, le están vendiendo humo. El sacrificio de Cristo una vez y para siempre acabó con el pecado humano. Su sacrificio es tan valioso que el Padre lo aceptó y es el único sacrificio que acepta. Ahora, la muerte de Cristo barrió con el pecado humano. Sin embargo, el hecho que Cristo murió por ti y por mí para perdonar mis pecados, nos hace esos salvos. No, porque ustedes y yo ese regalo lo tenemos que aceptar. Yo acá tengo un amigo. Me entero que le debe al banco 10.000 millones de dólares. Eso es algo de plata, ¿no? Y yo, como soy pastor y nado en abundancia, le digo, Juan, me enteré que estás metido en un lío, que le tenés que deber al banco 10.000 millones de dólares. Toma, querido, acá te doy el cheque, 10.000 millones de dólares, pagá tu deuda y te quedás libre. Qué generosidad la mía. Pero Juancito me dice, ¿vos quién sos? ¿Qué te crees que sos, che? Yo no necesito tu ayuda, yo me la arreglo solo. Guardate tu plata, yo no la quiero. Yo voy a llegar a solucionar esto por la yoga, por la dieta, por las buenas obras, por la religión. ¿Se dan cuenta dónde está el punto? Cristo dio su vida por ti y por mí. Pero ese regalo tiene que ser recibido y aceptado. Yo a ti te puedo venir con 10.000 millones de dólares, 100.000 millones de dólares. Si tú no lo quieres, no hay nadie que te pueda salvar. El regalo de Dios tiene que ser pedido, tiene que ser aceptado. ¿Cómo entonces puedo tener yo vida de abundancia? ¿Cómo recibo el don de Dios? ¿Cómo recibo el regalo de Dios? ¿Cómo hago para que esa justicia perfecta de Cristo se acredite a mi cuenta? ¿Cómo puedo hacer que Él, que no cometió un solo pecado, yo también, Dios me vea como si nunca hubiera cometido un pecado? La Biblia nos enseña, clarito. Si le pudiera dejar un gran desafío en esta mañana a todos, lea el Evangelio de Juan en la Biblia. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Mateo, Marco, Lucas, Juan, cuarto Evangelio. Y le hago la pregunta, léalo y hágase la pregunta. ¿Cuál es la condición para recibir vida de abundancia? ¿Cuál es la condición para recibir vida eterna? ¿Qué pide Dios para que seamos reconciliados con Él? Y va a encontrar
que siempre el Señor nos enseñó fe, confianza en mí. Vean lo que dijo Juan 3:16. De esto hablé el domingo de Navidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, Dios te ama a ti. No, Él no es feliz viéndote a ti sufrir. A Él le preocupa tu vida. Dios te ama sinceramente. No quiere verte enterrado con el diablo en el infierno sufriendo por toda la eternidad. Que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él, ¿cómo dice? Da limosna, sirve, hace sacrificio, entra a la catedral de rodillas sobre vidrios. ¡No! Esas son mentiras diabólicas. Jesús dice, para que todo aquel que en Él cree. Esto quiere decir que si usted me pregunta a mí, ¿tengo yo vida eterna? Sí, definitivamente, señor y señora. ¿Por qué? Porque creí en Cristo. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Mi esperanza para la eternidad tiene un solo nombre: Cristo, el Hijo de Dios. Cristo muriendo en mi lugar, Cristo siendo mi Salvador. Por eso dice, el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La fe es lo que nos hace. La fe de que Cristo murió por mí y Él es mi Salvador. El Señor no lo dijo una sola vez. Vean Juan 5:24. ¿Cómo dijo el Señor? Acá enfatiza: de cierto les digo, el que oye mi palabra, es lo que estamos haciendo en este momento, y cree al que me envió. ¿Cómo dice? Tiene vida eterna. ¿Se dan cuenta que la religión nunca te promete nada? ¿Te das cuenta que la religión te dice trabaja y después who knows, good luck? No. Marquen el tiempo verbal. Cuando tú y yo creemos en Cristo, que Él es mi Salvador y mi Señor, tengo vida eterna. No tengo que esperar al otro lado. Es mi posesión por la promesa de Cristo. Y dice, y no vendrá condenación. No, ya no hay más juicio. El juicio lo sufrió el Señor por mí. Y entonces yo estoy libre de ese juicio. Dice, mas ha pasado de muerte a vida. Por si todos estos versículos no fueran suficientes, vean Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo, otra vez la fe. Dice, ¿tendrá vida eterna? Tiempo presente, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, no vida de abundancia, sino la separación, la ira de Dios sigue sobre él. Es serio lo que estamos hablando. Yo hoy no les estoy vendiendo una fórmula de mejoración personal. No le estoy diciendo, usa el pensamiento positivo para todas las decisiones de la vida. No, estoy tratando con el tema fundamental. Que tú un minuto después de morir vas a estar en un lugar en la eternidad delante de Dios. ¿Y qué vas a hacer ese día? ¿Dónde vas a estar? Será el resultado de tu decisión de este lado cuando estuviste gozando de los beneficios de la vida que Dios te dio. Por eso el Señor dice, el que cree. Y una vez más, Juan 1:12. Si todo eso no fuera suficiente, una vez más, en el mismo evangelio, la misma condición. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es el evangelio, señores. Este es el evangelio, señoras. Para todo el que lo quiera escuchar, el evangelio son buenas nuevas. No es algo que tú tienes que hacer y que yo me tengo que ganar. Es un regalo que Dios te trae por pura gracia porque te ama con amor eterno. Pero lo tienes que recibir, lo tienes que aceptar. Dios no tira perlas. No. Él en este momento te está llamando a la puerta del corazón y dice, déjame entrar. Déjame entrar, invítame. Si tú crees en mí, te voy a dar vida eterna. Te voy a sellar con mi presencia para siempre. Alguien me va a decir, pastor, y está bien, Cristo está. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Cómo hago?
Déjenme ilustrar todo lo que estoy diciendo con una de las historias más lindas que me tocó vivir como pastor sirviendo al Señor. Por ahí van a encontrar un folleto que se llama Una historia inspiradora. Es la historia de Alberto. Era un lunes a la noche, Christopher habrá tenido 2 años, y salimos los dos a la biblioteca pública allá en Vancouver a buscar videos y ustedes saben, el pastor se educaba viendo los videos de Christopher. Así aprendí de Thomas the Tank Engine, VeggieTales y todas esas cosas tan lindas, Y cuando llego a casa, Francis me dice, mira, dice, dentro de un rato te va a llamar un hombre que no conocemos. Tiene una historia linda, no te voy a decir nada porque no te quiero robar el impacto de lo que te va a contar. Ok. Al rato suena el teléfono y era esta voz de este caballero que nunca supe, no lo conocía de antes. Y me dice, pastor, lo quiero invitar para un lunch. Bueno, cuando un pastor recibe una llamada de eso, uno dice, realmente Dios es omnipotente. Porque que un desconocido te invite a un pastor a comer lunch, that's big, major. Para hacer la historia corta, ese jueves me encontré con Alberto en el restaurante y escuché la historia más increíble que escuché en toda mi vida, de cómo Dios puede sacar a alguien de lo más profundo para hacerlo un hijo suyo. Alberto me empezó a contar su vida. Me contó que a los 6 años su padre murió, dejando a la mamá, a él, con no me acuerdo cuántos hermanitos ahora, en la miseria. La mamá tuvo que encontrar empleo y la encontró en una taberna diabólica. Me dice Alberto, pastores, era un lugar indescriptible por lo evil. Dice, yo ahí vi morir gente a machetazos. Eran duelos de machetazos y la gente volaba. Era terrible. Mamá muchas veces, como no tenía con quién dejarnos, nos llevaba con ella a la taberna. Así que ahí ve el horror de lo que es la vida, pastor. Y un día, teniendo 6 años, un bolo, como le dicen ellos, ustedes saben de qué país estoy hablando, completamente alcoholizado, el hombre tomó un vaso de aguardiente, un machete en la otra mano y le dijo, tómatelo porque te corto la cabeza. Vean lo que sufre el mundo sin Dios. Vean lo que sufre el mundo sin Cristo. Eso es la vida de abundancia del mundo sin Dios. Alberto me dijo, si no lo hacía me mataba. Yo ya había visto los bolos cortar cabeza de niños, de adultos, no tenían piedad de nadie. Me mandé el trago y sentí una cosa que... Y ahí comenzó mi carrera en el alcoholismo, pastor. Y a medida que fueron pasando los días, secretamente, después abiertamente, empecé a darle con todo al alcohol y mi vida se convirtió en un infierno. Y como no tenía salida, decidí irme a Estados Unidos. Y ahora encontré trabajo y al alcohol se agregó la droga. Hay plata. Y mi vida, pastor, cada vez era peor. Peor. Estaba en New York y un día decidí acabar con la vida. Yo trabajaba haciendo mantenimiento en un edificio. El edificio tenía 8 pisos. Y entonces me fui a la azotea y me tomé una dosis lo suficientemente fuerte que me podía matar 10 veces. 10 veces, pastor. Y la droga comenzó a trabajar. Y el efecto era horrible, pastor. Era espantoso lo que empecé a sentir. Y dije, ¿para qué seguir con esta miseria? Y entonces hice lo que en usted no se podrá imaginar. Salté al vacío. 8 pisos. Mire, pastor, mire. Se levantó la camisa y me dice, mire, es un milagro, pastor. Ninguna de las costillas me perforó los pulmones. Todas explotaron para afuera. Amanecí en el hospital, pastor. Y a pesar de un escape tan cercano de la muerte, no sabía qué hacer. No sabía dónde ir, no sabía dónde estaba la ayuda, no sabía dónde estaba la puerta de escape. Y entonces me vine a Vancouver. Conocí a mi esposa, nos juntamos. Ella tenía 2 hijos de una relación anterior, yo tenía 1.
Y eso fue un nuevo infierno. Las cosas iban de mal en peor. Y sin embargo, nunca me imaginé cómo iba a cambiar todo. Decidí poner en venta mi automóvil un día. Y el sábado a la tarde me puse a lavarlo. Y entonces agarré la aspiradora, la metí en el interior y empecé a limpiar. Y vio, pastor, que a veces en los asientos se cae algo ahí atrás. Yo metí la mano en el asiento trasero. Yo no sé quién lo habrá dejado, ni a quién se le cayó. Pero ahí saco un cassette. Jorge Oscar Sánchez. ¿Cómo tener una vida feliz y con propósito? Era el mismo sermón que les estoy predicando hoy. Creí que era un cantante mexicano, me dijo. El asunto es que, el lunes cuando regresaba del trabajo, dije, voy a poner este cassette. ¡Puc! Lo metió. Y dice, por primera vez lo escuché, pastor. Y escuché su tema. Me captó la atención. Usted hablaba de cosas que yo jamás había escuchado en mi vida. Usted hablaba de cosas que yo no conocía. Esa noche, después que los niños se acostaron, me fui de vuelta al garaje y me lo escuché de vuelta. Y en la mañana de vuelta lo puse yendo para el trabajo y lo puse de vuelta yendo para regresando a casa. Y lo escuché. Y mientras tanto las cosas no iban, es decir, los conflictos seguían. Y entonces un sábado a la mañana, mi esposa me dice, me voy a hacer las compras. Y yo le dije, anda, llévate a los niños. Y yo me puse en la sala, pastor. Y me eché de rodillas. Y comencé a levantar mis manos y a decirle a ese Dios que usted me enseñó, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Y de repente, pastor, vi como una bola de fuego que entró en la sala y hizo ¡fum! Y Cristo nació en mi vida, pastor. Y en un instante quedé libre del azote de las drogas y del alcohol y fui una nueva criatura en Cristo Jesús. Ese es el evangelio que yo predico. No es religión, no es teoría, es un cambio radical, es vida eterna. ¿Conoces ese Dios? ¿Le quieres recibir? Quiero recordarte que Dios te ama tanto que si eres el peor de los adictos, Dios te ama y te puede liberar como Alberto. Y si eres la persona más recta, pura, moral, también te puede salvar, porque tu justicia no alcanza para la gloria de Dios. Es por eso que en este día decimos, ¿cómo tener una vida feliz y con propósito? Esa vida feliz y con propósito comienza en un solo lugar. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, muriendo por ti y diciéndote, el que cree tiene vida eterna. Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Conoces a Jesús? ¿Tienes vida eterna? ¿Le has recibido en tu vida? Hoy es el día para recibirle si no has hecho esta decisión. Alberto la hizo en su casa, hoy te invito a hacerla aquí en la casa de Dios, es el mejor lugar. Ahora vamos a tomar un minuto para silenciar nuestro corazón y dejar que Dios nos hable. Porque Él nos invita con brazos abiertos. ¿Quieres vida eterna? ¿Quieres vida de abundancia? ¿O quieres seguir siempre en el error, en las sombras, en el engaño, en la mentira, buscando el arco iris que nunca vas a alcanzar? Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta del corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Y tendremos amistad por todo el resto de los años de la vida y por toda la eternidad en el cielo. ¿Conoces ese Cristo? Ese es el Cristo que predicamos. Hoy está a la puerta de tu vida y te dice, ¿me recibes? Confío que todos salgamos de este lugar habiendo hecho la mejor decisión. Doy gracias por muchísimos que están acá, que ya la han hecho y saben que lo que estamos hablando son realidades ciertísimas. Pero hoy mi invitación es para todos los que todavía no la han hecho, para que le digas sí a Jesús
y tu vida sea coronada con el gozo, la paz, la seguridad, el propósito, un destino eterno que Dios te quiere dar si tan solo estás dispuesto a recibirle. Nos ponemos de pie para orar.